Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Raymar Cedeño y en esta oportunidad les hablaré un poco sobre el Código Orgánico Tributario, el cual no es más que un documento legal que establece dentro del sistema jurídico fiscal venezolano todos los principios generales de la tributación aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de estas, donde cada país ejerce su poder de imposición dentro de sus límites territoriales inherentes a su soberanía. La obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley. De esta relación constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Los impuestos son una clase de tributo. Son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al Estado con el propósito de cumplir los gastos públicos o gastos que realiza el gobierno a través de inversiones públicas, por lo que juegan un papel importante en la economía del país. Ahora bien, el Código Orgánico Tributario en su artículo 1 establece que las disposiciones del mismo serán aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos. A su vez, en el artículo 2 estipula que constituyen fuentes del derecho tributario las disposiciones constitucionales, los tratados, convenios o acuerdos internacionales celebrados por la República, además de las leyes y los actos con fuerza de ley, por mencionar algunos. Por otra parte, en cuanto a la obligación tributaria respecta, en el artículo 13 se estipula que la misma surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. Siguiendo el mismo orden de ideas en cuanto a los sujetos tributarios se refiere, el artículo 18 señala que es sujeto activo de la obligación tributaria el ente público acreedor del tributo. Por otro lado, el sujeto pasivo, según artículo 19, es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o responsable. A su vez, están los contribuyentes que según artículo 22 menciona que son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. No obstante, dicha condición puede caer según ciertas condiciones establecidas en esta ley. Por otro lado, en cuanto a los responsables se refiere, el artículo 25 dice que son los sujetos pasivos que sin tener carácter de contribuyentes deben, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a esto. Asimismo, el artículo 26 señala que el responsable tendrá derecho a reclamar del contribuyente el reintegro de las cantidades que hubiere pagado por él. Al mismo tiempo nos encontramos con los ilícitos formales que según el artículo 99 se originan por el incumplimiento de los siguientes deberes, como lo son no inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas, emitir o exigir comprobantes o no llevar libros de registros contables especiales, por mencionar algunos. Asimismo, en cuanto a los ilícitos fiscales, según artículo 108, constituirán ilícitos vender especies fiscales sin valor facial, ocultar, acaparar o negar injustificadamente las planillas, los formatos, formularios o especies fiscales. En cuanto a los ilícitos materiales se refiere, en el artículo 109 hace referencia a que contribuyen ilícitos materiales el retraso u omisión del pago del tributo o de sus porciones, anticipo o incumplimiento de retener o percibir. Siguiendo el mismo orden de ideas, nos encontramos con las sanciones, que según el artículo 93, las sanciones, salvo las penas restrictivas de libertad, serán aplicadas por la administración tributaria. A su vez, en el artículo 94 señalan las sanciones aplicables que son prisión, multa,
comiso y destrucción de los efectos materiales, objeto del ilícito o utilizados para cometerlo, clausura temporal del establecimiento o inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, por mencionar algunas. Y por último nos encontramos con los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad, que según el artículo 115 son la defraudación tributaria, la falta de entrenamiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción, o la divulgación o uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por tercero que afecte la posición competitiva por parte de los funcionarios o empleados públicos o cualquier otra persona que tuviese acceso a dicha información. En esta oportunidad, esto es todo. Muchas gracias.